Muy buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse a una nueva transmisión de este discipulado de Iglesia Cristiana Sion. Nuestro tema el día de hoy es la importancia, cómo alcanzar la unidad en todas las áreas de nuestra vida. Pero antes de iniciar con el tratamiento del tema, voy a pedirle que me acompañe a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir para escudriñar juntos tu palabra, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros con su unción, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, no solamente sea oída, sino sea una palabra atesorada y puesta por obra, de tal manera que no nos engañemos a nosotros. Podemos tener vida y vida en abundancia en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy, siguiendo con nuestro estudio de Juan 17, nos toca en los versículos del 20 al 23. Dice la palabra: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. En el versículo 20, el Señor ora por cada uno de nosotros los creyentes en todos los tiempos, en todos los lugares, de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones, para que seamos uno. Nuestro privilegio de que toda la oración que pronuncia Jesús en este capítulo y que esa enseñanza a la vez es por cada uno de nosotros, la intercesión permanente de Cristo por nosotros. Cristo todo el tiempo está intercediendo por nosotros, y si intercede por nosotros, Él intercede conforme a la voluntad del Padre, y si intercede conforme a la voluntad del Padre, como en esta escritura, entonces tendremos, Él tiene las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, al rogar por nosotros, está rogando por nuestra perseverancia, porque nosotros caminemos en Él, porque cada día experimentemos la vida abundante, la vida plena que tenemos en Él. Y como responsabilidad nuestra, o como respuesta nuestra a esa oración, usted y yo no podemos fallar. Es decir, nosotros debemos caminar en respuesta a esa oración de Jesús, primero que nada en el crecimiento cristiano, segundo en la obediencia, tercero en la unidad. A lo largo de este capítulo, la oración de Jesús se ha ido extendiendo a lo largo del capítulo 17. Primero comenzó Jesús a orar por sí mismo, por él en su enfrentamiento con la pasión y la cruz. Pero después de ello, ora por sus apóstoles, por sus 11 discípulos. Y finalmente, ora por todos nosotros los creyentes. Ello nos enseña dos características que también nosotros necesitamos en nuestra oración. La primera es la fe de Jesús convertida en certeza. En ese momento, notemos algo, en ese momento sus seguidores eran 11. Pero Él dice: no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. En ese momento Jesús sabía que sus discípulos lo iban a abandonar. Por el otro lado, sabía, además de ello, que solo eran 11, pero ni por un momento Él dudó del alcance infinito y eterno del Evangelio. ¿Por qué?
porque quien respalda el Evangelio es Él, quien respalda el Evangelio es su poder, es el Espíritu Santo. Por el otro lado, no solo nos da un ejemplo de fe, sino que nos da un ejemplo de confianza en los discípulos y en los que llegaríamos a creer por la palabra de ellos. La confianza está en que nosotros trabajaríamos en la expansión infinita y eterna del Evangelio. Sabía que no llegaríamos a entenderle del todo, que no seríamos perfectos, que cometeríamos pecados, que cometeríamos errores, que tendríamos fracasos, que nos equivocaríamos, que dudaríamos, etc. Pero en ningún momento Él dudó o perdió la fe, o perdió la convicción, o la certeza, o la confianza de que íbamos a extender su nombre por todo el mundo. Y aquí es importante que recordemos los 3 llamamientos que Jesús nos da para expandir su evangelio. El primero está en Marcos capítulo 5, con el endemoniado gadareno. Cuando Jesús libera al endemoniado gadareno quería seguir a Jesús en la barca, y Jesús le dice: no, ve a tu tierra y vete a tu parentela y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y eso es testificar. Ese es el primer nivel que nosotros necesitamos para expandir el Evangelio. El segundo es la predicación de la palabra de Dios, que nos la enseña Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y la tercera es el discipulado, que nos lo manda el Señor en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice la palabra de Dios: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Además de ello, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que Él nos ha mandado. Quiere decir que una actividad es el testificar, la otra es para los incrédulos, otra es la predicación de la palabra, que también es para los que no conocen al Señor, y tercero, el enseñarle lo que nosotros hemos recibido de gracia en la palabra de Dios a otros creyentes. La palabra dice en Mateo capítulo 10, versículo 8, que lo que hemos recibido de gracia lo demos también de gracia a otros. Por el otro lado, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios nos recuerda que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una respuesta a la fe de Cristo en esta oración sumo sacerdotal que hace por nosotros es el que nosotros seamos proclamadores de las virtudes de Dios y del Señor Jesucristo, testificando, predicando y discipulando. Su confianza en los discípulos y en nosotros es total, y no solo es total, sino que supone el hecho de que llegaríamos a creer en Él para llevar adelante la expansión del Evangelio. Una de las responsabilidades que usted y yo tenemos no es solamente ser salvo y esperar la eternidad, sino que es compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. De hecho, la palabra en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19 nos enseña que el Espíritu Santo la unción del Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros para dar buenas nuevas a los pobres y para predicar el año agradable del Señor, además de sanar, restaurar y liberar. Son 5 tareas que el Señor nos encarga para la expansión del Evangelio. Hasta este momento del avance del capítulo 17, en el versículo 20, la oración es para que seamos santificados, es decir, para que seamos obedientes, para que cumplamos con el propósito de Dios de la santificación y del carácter de Cristo en nosotros y el ministerio que Él nos ha dado. Recordemos que la santificación tiene 3 niveles. El primero es la santificación por la salvación, cuando somos apartados del mundo
y atraídos hacia Él. Dice que somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ese es el primer nivel de santificación, apartados para Dios, separados del mundo. El segundo nivel de la santificación es cuando nosotros dedicamos una parte de nuestra vida, si no toda nuestra vida, para servirle a Él. El tercer nivel de la santificación es que el carácter de Cristo sea plenamente formado en nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que en esa tarea no estamos solos, sino que el Señor está con nosotros. En Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. Y por el otro lado, también tenemos nosotros con nosotros al Espíritu Santificador, al Espíritu Santo. Nuestro trabajo en la santificación es, primero que nada, anhelar crecer en esa santificación, número 1. Número 2, morir a nosotros mismos. Y número 3, permitir que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Después del versículo 20, es decir, del versículo 21 hasta el final del capítulo, Jesús va a orar por la unidad de todos los creyentes y por la firmeza de la fe de todos los que llegaríamos a creer en Él. Es decir, podríamos reducir esos versículos, el 21, 22 y 23, a la enseñanza acerca de la unidad y de la perseverancia de los santos. En la palabra, en el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La mejor manera de testificarle al mundo acerca de Cristo es caminar en la unidad. Y notemos algo acá. El Señor no dice que caminemos en la unidad de conocimiento, en la unidad de doctrinas, en la unidad de ritos o en la unidad de otro tipo de cosas, que caminemos en la unidad del amor, en la unidad de ser uno con Él. Dice que todos seamos uno en el Padre, así como también ellos son uno. Dice en el versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mire, la unidad no se consigue por nuestras fuerzas. La unidad no es un resultado de la carne. Todo lo contrario, la carne, de acuerdo a lo que nos enseña Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, que nos habla de las obras de la carne y las obras de la carne son ira, celos, contiendas, disensiones, divisiones, gritería, etc. Nada que ver con la unidad. Para caminar en la unidad necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos no solo tenerlo, sino ser guiados por el Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Y se trata, primero que nada, de morir a nosotros mismos. No hay posibilidad, vuelvo a repetir, de conseguir la unidad en la carne, la unidad por nuestro esfuerzo. Se trata de conseguir la unidad en el amor que ha sido derramado en nuestros corazones y que nos lleva a la muerte de nosotros mismos, a la negación de nosotros. El mayor enemigo de la unidad es el ego, porque el ego se quiere imponer sobre los demás y entonces en lugar de alcanzar la unidad, lo que alcanzamos es una guerra y una guerra divisoria. Por eso el Señor ora que seamos uno en ellos. No es una unidad, como repito, no es una unidad en administración, organización, conocimientos, procedimientos, etc. Es una unidad de relación personal, una unidad de amor en la obediencia. Recordemos que amar a Dios es obedecer sus mandamientos y la unidad es un mandamiento. Los cristianos nunca vamos, mientras estemos en este mundo terrenal, muy probablemente nunca vamos a llegar a la unidad del conocimiento, a la unidad de la fe, a la unidad en todas las cosas, pero sí podemos llegar a la unidad en el amor. Sí podemos llegar a amar
verdaderamente a nuestros hermanos a pesar de nuestras diferencias por una razón. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y Dios nos ama a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras inhabilidades e incapacidades. Y por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña que el fruto del Espíritu es el amor. El principal fruto del Espíritu es el amor y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, para nosotros debería ser la cosa más fácil amar a nuestros hermanos, aunque no estemos de acuerdo en todas las cosas. Si no podemos amarnos de esa manera, es porque amamos más nuestras doctrinas, nuestras organizaciones, nuestras denominaciones, y por supuesto las amamos por encima de Cristo. Le cuento una anécdota que es muy conocida y que nos evidencia la falta de amor que hay entre nosotros. Cuando una persona sale de una congregación hacia otra, antes cuando estaba en esa congregación, todo el mundo le abrazaba, lo saludaba, se acercaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando sale de la congregación, y eso aparentaba amor, pero cuando sale de la congregación y se congrega en otro lado, los hermanitos de la primera congregación ni siquiera le buscan, ni siquiera le hablan, es más, tratan de poner la mayor distancia posible, rompen toda relación como si la persona estuviera leprosa. Y eso nos habla de la falta de amor, de la falta de madurez en el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Repito, si no podemos llegar a amar a nuestros hermanos que son de otras congregaciones, otras denominaciones, otras doctrinas, otras enseñanzas, etcétera, si no los podemos llegar a amar a ellos, es porque amamos más a nuestras organizaciones, nuestras doctrinas, nuestros rituales y por supuesto las amamos por encima de Cristo. El Señor nos llama a estar unidos en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial nos lo marca Hebreos capítulo número 6. Dice la palabra en el versículo número 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas son las doctrinas fundamentales en las cuales deberíamos estar todos de acuerdo. Por el otro lado, también deberíamos estar todos de acuerdo porque si verdaderamente hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a todos los que creen en su nombre nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nos une el hecho de que tenemos un mismo Salvador, un mismo Señor, un mismo Padre y un mismo Espíritu Santo y somos parte de un mismo cuerpo, aún a pesar de nuestras diferencias. El estómago, los pulmones y los riñones no son iguales. Sin embargo, los tres trabajan en unidad porque son un solo cuerpo. De la misma manera, nosotros, lo que Jesús nos está enseñando en este pasaje es la necesidad de trabajar en unidad a pesar de nuestras diferencias. Necesitamos tener libertad en lo no esencial, que va a depender mucho de la madurez, del conocimiento, los dones y el propósito de cada uno. Esas cosas van a hacer que tengamos diferencias en lo no esencial, pero eso no nos debe impedir la unidad, más bien nos debería dar una perspectiva más completa de lo que es la palabra de Dios y de lo que es el propósito de Dios. Por el otro lado, rechazar el error, no a la persona. Nosotros somos llamados a amar a la persona aunque tengamos la necesidad de rechazar el error. La palabra en 1 Corintios 14 dice algo fundamental. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, es decir, somos llamados a juzgar la profecía, somos llamados a juzgar los conceptos que podamos estar escuchando, pero no nos dice que juzguemos a la persona.
Por el otro lado, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 15, dice: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Aún Pablo estaba diciéndoles a los corintios que juzgaran lo que él les estaba enseñando. ¿Para qué? Para que no cayeran en el error. Pero, sin embargo, en ninguna parte de la palabra de Dios nos dice que podemos rechazar a una persona que tenga un error doctrinal. Lo que dice la palabra es que necesitamos acercarnos a esa persona, hablarle la verdad en amor, restaurarla, no sea que nosotros en algún momento podamos también caer en lo mismo, como nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Notemos algo también que es muy importante en esto que nos está enseñando Jesús. El amor, esta forma de amor entre hermanos, es necesaria para que el mundo crea en Jesús como el enviado del Padre. Dice la palabra en Juan capítulo 13, versículo 35, que nosotros vamos a creer, que la gente más bien va a creer por el amor que nos tengamos los unos a los otros. O sea que el amor que nos lleva a la unidad va a ser un testimonio para las personas que no creen en el Señor Jesucristo, para que crean en Él. Es decir, el amor y la unidad no son necesarias como una forma de vida en el cristianismo. Y a falta de unidad con otros creyentes en Cristo, lo que nos denota es inmadurez, carnalidad, desobediencia, falta del carácter de Cristo, falta de la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros y obras de la carne como celos, envidias, disensiones, divisiones, etc. Es decir, lo que evidencia es carnalidad. Principalmente cuando podemos estar manifestando nuestros desacuerdos en una forma no amorosa, sino en una forma agresiva, lo que estamos manifestando es todo lo contrario de lo que Jesús nos está mandando en este pasaje. Necesitamos caminar en amor, y caminar en amor implica caminar en unidad. Es como los hermanos en una familia. Todos los hermanos somos diferentes, porque nacimos en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, hemos tenido diferentes experiencias, diferentes conocimientos, y eso nos hace pensar de diferentes maneras, pero seguimos siendo parte de la misma familia y nos amamos como parte de esa misma familia. De esa misma manera debería suceder en el cuerpo de Cristo. Todos somos hermanos en Cristo Jesús, los que hemos creído, y necesitamos caminar en amor y en unidad, a pesar de que podamos tener algunas diferencias en lo no esencial. Todo lo que necesitamos ya está en nosotros. El Señor ahí en Juan, en el mismo pasaje de Juan 17, en el versículo 20, déjenme ver, ahorita lo encuentro. Juan 17, dice en el versículo 22, dice: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué significa esto de la gloria que el Señor le dio a Jesús? Él nos la dio a nosotros para que seamos uno. Que todo lo que necesitamos para caminar en la unidad y para caminar en amor, ya lo tenemos. Solo necesitamos ponerlo en práctica. La palabra en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32 nos da una clave de todo lo que es el reino operando en nosotros. Dice el versículo 31, Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué significa esto? Todo lo que el Señor hace en nuestras vidas es como Él lo pone en nuestras vidas como una semilla de mostaza, que se siembra y va a llegar a crecer y desarrollarse para ser un árbol frondoso. Pero para que una semilla
tomando el símil de la agricultura, para que una semilla crezca, además de sembrarla, necesitamos regarla, necesitamos abonarla y necesitamos limpiar todo lo que está alrededor para que esa semilla crezca. ¿Y a qué equivale el regarla, el abonarla y el limpiarla en lo espiritual? En primer lugar, la palabra de Dios nos dice en Juan 12 que ya nosotros estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Se lo dice a sus discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, que usted y yo, que la palabra es agua, pero también dice del Espíritu Santo que es como ríos de agua viva que corren por nuestro interior. Y esto nos está hablando entonces de la necesidad de conocer la palabra de Dios y de tener comunión con el Espíritu Santo para regar esa semilla. De hecho, esta es una semilla de fe, y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. Y la oímos porque la leemos, porque la oímos, porque la meditamos, porque pensamos en ella, porque la atesoramos, porque la obedecemos y también porque el Espíritu Santo nos la recuerda. Entonces la primera forma la primera actividad de regarla, para alcanzar la unidad necesitamos conocer la palabra de Dios y tener comunión con el Espíritu Santo. Ni la palabra ni el Espíritu Santo nos va a llevar en contra del propósito de la unidad del cual nos está hablando Dios en su palabra. En segundo lugar, la semilla, para que crezca, además de regarla, necesita que la abonemos. Y la abonamos también de dos formas. Primero que nada, con la oración. Y segundo, con congregarnos. Dice la palabra en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y el congregarnos no es simplemente un capricho de los pastores ni nada. En primer lugar, es un mandamiento de Dios, y en segundo lugar, es una bendición para aquel que se congrega. ¿Por qué razón? Porque el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, es decir, en congregarse. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Es decir, en el congregarnos y en la oración, la semilla va a ser abonada para que siga creciendo. Y en cuanto a limpiar el terreno donde la semilla fue sembrada, se trata de morir a nosotros mismos, de morir a todo aquello que impida, que esté impidiendo el crecimiento de la semilla, es decir, la carnalidad, la falta de unidad. Y eso significa no caminar en división, celos, envidias, iras, contiendas, disensiones, griterías, maledicencias, etcétera. Evitar los ataques entre nosotros. En segundo lugar, necesitamos morir a nosotros mismos, como dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, y aplicarnos más a permitir que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nosotros, como dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen misma de Cristo, en el carácter de Cristo. Y también necesitamos aplicarnos más a ser dirigidos por el Espíritu Santo, para que haga morir las obras de la carne en nosotros, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 13. De esta manera vamos a regar, a abonar y a limpiar el terreno para que la semilla de la unidad crezca en nuestros corazones. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. No me queda más que orar, que esta enseñanza quede en el corazón de cada uno de nosotros, sembrada firmemente, establecida, y que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios, y que podamos poner esta palabra en práctica desde ya. Por el otro lado, acá tengo una petición de oración por John Edward Guayara, por todo espíritu inmundo que le está atormentando y maltrata y lo intenta suicidar o matar. Muy bien, vamos a orar entonces.
por esta petición y después vamos a orar por cada uno de nosotros. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, que siempre oye en nuestras oraciones, Señor, y si oramos conforme a tu voluntad, tú concederás las peticiones de nuestro corazón. Y Señor, es tu voluntad que oremos por todas aquellas personas que se encuentran atormentadas por el enemigo, tal como tú lo hiciste, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que John Edward Guayara sea total y completamente libre de todo espíritu inmundo que lo esté atormentando, maltratando y intentando que se suicide, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Padre, tu palabra dice que el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros para liberar a los cautivos, para dar libertad a los presos de la cárcel. Y Señor, en el nombre de Jesús, nosotros enviamos la palabra libertadora hasta donde se encuentre, Señor, John Edward, y declaramos que él es libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que no solamente es libre, Señor, sino que él se vuelve a ti de todo corazón y cierra la puerta para todo regreso de todo espíritu inmundo, Padre. Y es lleno, no solo es salvo, sino es salvo y lleno de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. También en esta hora, Señor, venimos delante de ti pidiendo por cada uno de nosotros, Padre, para que esta palabra sea sellada en nuestros corazones como por fuego, Señor, y seamos, cada uno de nosotros, hacedores de unidad, impartidores de amor, Señor, de tal manera que el mundo crea que tú nos enviaste, Padre. Señor, te pedimos que seamos instrumentos de unidad, no solamente con nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo, sino también de unidad en nuestras casas, Señor, en nuestros trabajos, en nuestra comunidad, en todas las áreas de nuestra vida, Padre. Que el amor que tú has derramado en nuestros corazones se manifieste, Padre, a través de nuestro carácter, buscando la unidad y no la división en todas las áreas de la vida en las cuales cada uno de nosotros se mueve, Señor. También te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que se ha conectado a esta transmisión. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, Señor, nos sane, liberte, restaure, provea, fortalezca, afirme, establezca, Señor, nos guarde de todo mal, nos dirija a toda buena obra, Señor, y que cada día vaya formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, Padre, y dirigiéndonos, Señor, para que todas las cosas que hagamos sean hechas para la gloria tuya, Padre. Y también, Señor, para que nos fortalezca cada día en la obediencia a tu palabra, sabiendo, Señor, que si obedecemos tu palabra, todas tus bendiciones nos seguirán y nos alcanzarán, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, no solo oramos por cada uno de nosotros, sino que también oramos por los nuestros, Padre. Y te pedimos, Señor, que independientemente en qué nivel de acercamiento a ti estén, tu Espíritu Santo los atraiga cada día más a ti, Señor, confiados en la promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa será salva, Padre. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, para que tú también los sanes, los fortalezcas, los restaures, los libertes y los acerques cada día más a ti. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos, por conectarse. Espero que la palabra haya sido de bendición para su vida. Si ha sido de bendición para su vida, no dude en compartirla con sus contactos en las redes sociales. Y les recuerdo que tenemos nuestra próxima reunión el próximo martes a las 7 de la noche, en la que estaremos terminando de estudiar el capítulo 17 de Juan. Y permítame nada más una última oración y le pido que me acompañe por la Iglesia Cristianación, por sus autoridades y por cada uno de los miembros de ella. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por Iglesia Cristianación, la levantamos delante de ti, Padre, y te pedimos, Señor, que tú traigas del norte, del sur, del este y del oeste a todos aquellos que tú has determinado para que sean establecidos en la congregación, Padre. También te pedimos, Señor, por cada uno de las familias pastorales, Señor, la familia Guerra, la familia Mena,
la familia Solís, Señor, te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de ellos, bendiciéndoles en toda la obra de sus manos, guiándoles, Señor. Y Padre, también te pido por cada uno de los miembros de la congregación, que cada día, Señor, crezcamos en todo en aquel que es Cristo Jesús, de acuerdo a tu voluntad para con cada uno de nosotros. Bendice la obra de sus manos, provee cada una de sus necesidades, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza y de esta transmisión. Que el Señor les guarde, les bendiga. Los esperamos el próximo martes a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Y mientras tanto, que reciban abundancia de bendiciones del Padre y un abrazo de mi parte. Buenas noches, bendiciones.